Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda temporada que la vamos a refundar. Va a llamarse Una mano para mí. Veníamos con la transición del humano y en este momento, ya estando en agosto, vamos a dar un giro a que sea algo más íntimo, algo más cercano, para que esa mano le llegue a todos. Hola Moni, hola Ale, les saludo Guadalupe. Escuchas que hace un tiempo no nos estaban teniendo a vista y en sus oídos, así que bienvenidos nuevamente. Hola, ¿qué tal, Guada? ¿Qué tal la audiencia, Moni? Muy contenta de reiniciar este ciclo con estas transformaciones que creo que son muy oportunas y que también van a venir muy bien para todos. Sí, sí, así es, así es. Bueno, chicas, estamos las tres juntas, le vamos a contar a la audiencia qué tal, cómo están después de este silencio que tuvo la radio. Otra vez se enciende, otra vez se puede ecualizar para volverse a escuchar. Y aquí estamos, sí, como dijeron las chicas, ¿no? Presentes tratando de ver la manera de acercarnos más íntimamente a mí. Por eso es una mano para mí. Bienvenidos entonces oficialmente a estas nuevas emisiones radiales y para aquellos que nos estaban extrañando. Les agradezco mucho los mensajes, las preocupaciones, porque me llegaron muchísimos mensajes a mi WhatsApp, al mail, bueno, preguntando si estábamos bien, si, así que bueno, muchas gracias, sé que nos extrañaron un montón y que también se generó un espacio interesante para que pudieran volver a escuchar emisiones anteriores y también para poder ver si había una actitud de, como de acostumbramiento, bueno, cada 15 días tengo la radio. Bueno, cada 15 días tengo tal cosa, ¿no? Y de golpe no la tengo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo eso que tenía? Y bueno, y también decirles que todas nosotras tres necesitamos un espacio para nuestra propia reflexión, un espacio para pensar también en dónde estamos parados, para detenernos y estar de mí a mí. Bueno, esa fue una necesidad en mi caso muy marcada, así que agradecida de la tolerancia, de la paciencia y del amor con el que se fue aguardando esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que agradecida también por ese espacio que se brindó, por poder, de ese mí a mí, poder acompañar, poder crecer en estas, desde la última 40 emisión, ahora, la verdad que sacó mucho provecho, poder observarse en lo más íntimo. Por eso decía, esta mano para mí es más cerquita. Porque bueno, el humano, vamos a decir, pertenecemos todos, es nuestra base común, pero cuando estamos en el tránsito de nuestra vida particular, se nos vuelve un poquito más intenso, vamos a decir, las cosas que nos van sucediendo. Entonces, bueno, aprovechamos para que con todas estas 40 misiones podamos entender esas bases comunes que teníamos y ahora nos vamos más al campo particular. Bueno. Bueno, ya Guada pone el término ahí, el campo particular. Bueno, Yale, ¿a vos en qué te ha enriquecido este silencio de todo este tiempo? Bueno, mientras transcurría este impasse, he logrado bastantes cosas, ¿no? Poder modular mucho más bajito, poder hablar mucho más llano, siempre con la ayuda de las interacciones que se van gestionando en los grupos. Y bueno, creo que esto es una oportunidad para ver ahora qué pasa, ¿no? Ahora cómo podemos implementar en este ámbito esos nuevos avances. Así que estamos ahí para ver qué pasa con esto. Como siempre decimos, en la Sí, cancha se ven los Se ven los pingos. pingos y para eso nos juntamos las tres, Sí, ahora además. nos estamos viendo. Ahora nos estamos viendo y estamos haciendo así como reunioncitas íntimas, porque bueno, también contarles, ¿no? Que estamos muy en contacto y que esto tiene una gestación, es decir, esta nueva emisión tiene una gestación, que no fue de 9 meses,
pero tiene una gestación y una intención clara, que es este ir hacia el interno, pero también eh, encontrar en el espacio de cada uno las preguntas que son básicas que tiene cada uno, que se hace cada uno, y que pueda eh, realizarlas también. Abrimos de vuelta al intercambio si quieren dejar cosas, preguntas y demás, pero que no va a ser tanto formato entrevista, eso queríamos un poquito aclarar, porque un poco, bueno, por las otras entrevistas que vos hacés con Leti y demás, tomaban las personas de este espacio también como una entrevista nuestra hacia vos. Y lo que pretendemos en Una mano para mí, es que sea más un diálogo de tres, ¿no? Ujú. Más que, obviamente, siempre aguardando tu perspectiva, que es la más integradora y que la que nos va a expandir, pero bueno, que les quede un poquito más claro eso, ¿no? Guada, queríamos decir. Claro, porque bueno, si bien la intención en una mano para el humano estuvo, eh, entiendo que la interpretación de la escucha va a volcar a lo que conoce. Entendemos que estamos haciendo un formato distinto, que somos tres personas obviamente muy diferentes y que es lo que nos pasa habitualmente en la vida. Nos vinculamos siempre con personas distintas. Entonces, tener esa posibilidad de diálogo a donde no es que se busca que hay un maestro, hay algo que es un saber de una sola persona, sino que es una comprensión abierta, es como a veces nombro en la tecnología código abierto, que todo el mundo colabora con lo que puede funcionalizar diariamente. Así que esa era al menos la visión que yo tengo del trabajo en equipo que estamos logrando hacer. Sí, muy pasito a paso, ¿no? Pero Obvio. bueno, como me decía una querida amiga que aprovecho a saludarla, Adriana, dice, no digas que es lento, es tu paso. Es decir, porque a veces uno lo dice lento en función de la comparación con un otro, ¿no? Que le da la sensación de que el otro va más rápido. Pero es una sensación, es tu paso. Y si ese es el máximo al que vos llegás en ese paso, es tu más rápido. No sé si es tu más lento. Entonces, que también aprender a tener esas métricas individuales de cada uno, ¿no? Es decir, que está bueno mirar al otro, pero no tanto como, ay, tengo que, no sé, apurarme porque me da la sensación que el paso del otro es más largo y más rápido, más veloz, ¿no? Esta cosa de la velocidad y la lentitud también, ¿no? Ujú. Que siempre la rescatamos en las emisiones anteriores y haciendo también, ensalzando la lentitud, ¿no? Pero bueno, pero que esta lentitud no quiere decir lerdo. No, más vale quiere decir de poner un lente para quedarme más tiempo contemplando un concepto. Es. Entonces, ese lento es más consciente. O sea, cuanto más consciente sea, más lento va a ser. Entonces, eh, yo sé que los apetitos de los requerimientos, en Mm. base a la conciencia orientada a los resultados, tiene que ver con la rapidez. Pero cuando hay apetitos de conciencia, nosotros desaceleramos. ¿Por qué? Porque queremos ajustar el lente, justamente. Ahí está bien. Eso queda muy claro, ¿no? Claro. Y además así vemos más cerca, con más detalle, con más precisión, con más nitidez. O Mm. sea, no es un vuelo rapaz hacia algo, sino que, bueno, recuerden siempre que cuando un buzo va en la profundidad se mueve lento, porque tiene muchos más cuadros en esa profundidad para observar en el océano de uno. Entonces, bueno, la lentitud que sea profunda, así podemos seguir expandiéndonos. Claro, está bueno esto que dijiste de la conciencia, Ale, me parece interesante, porque cuando uno asocia que la lentitud tiene que ver con que es más conciencia, hay más conciencia, la disfrutás más, Ujú. porque si no es como que se padece, uy, qué lento que soy, no, no sé, está como metido a veces, y esto tiene un poco que ver con las creencias, ¿no? Que uno va con,
esas creencias que uno va construyendo a lo largo de la vida, en las que el lento es el que se quedó atrás, es el que se retrasó, es el que va a llegar más tarde, ¿no? Y entonces me gustó esto del asociarlo a que el lento como más consciente y como lente. Me gustó también lo de la lente, ¿no? Lo de poner esa lente, esa lupa, que bueno, en la que se acerca y se ve lo que no se había visto. ¿Qué pasa cuando a veces el cuerpo te lleva a una lentitud? ¿Por qué nos frena el cuerpo? A ver, dale vos, ¿qué nos podrías decir? ¿Por qué a veces nos frena el cuerpo? Porque tiene más conciencia de que algo no fue visto. Ah, Entonces nos da la oportunidad a nosotros como humanos que tengamos un espacio de contemplación sin, con la excusa de que no puedo hacer tal cosa que me requiere el contexto, tengo más tiempo para observar cosas que generalmente no puedo hacerlo por mi trajín, ¿no? Por mi propia agenda. Entonces es como que en vez de seguir la agenda de mi mente, tengo que seguir la agenda de mi cuerpo y me tengo que detener, ¿no? Bueno, pero fíjate que esto está un poco filtrándose porque acabamos de pasar los Juegos Olímpicos y muchos deportistas pusieron un alto a la sí, exigencia Ujú. y priorizaron esta perspectiva, o sea que el paradigma globalmente nos está señalando un parate, ¿no? Sí. Se, sí, se sí. demostró, bueno, Ujú. principalmente con esta gimnasta Bills, que bueno, se bajó de varios Babe. Bills. Este, la No, pero yo para que... pronunciación de no es la misma. Que se bajó de muchas de las pruebas porque priorizó su estabilidad, Sí, su, sí, su sí. estabilidad mental y era una de las campeonas mundiales, 3 veces medallista de Sí, Estados sí, Unidos. ella era la estrella del team de la gimnasta esta. Y se subió en tercer puesto, o Sí, sea, quedó sí, en bronce. sí. Alguien que ha hecho históricamente, hay pocas gimnastas que han nombrado Sí, pruebas sí, con su apellido, que ese es el honor más grande que tiene un sí. atleta. Este, Como la gran Willy claro, de nuestro Guillermo Vila, que lleva su nombre, qué antigua, ¿no? Ay, me salió, me claro. denuncié yo misma. O sea, pocas atletas gimnastas han bautizado con su Con su nombre, nombre, que sí, es sí, me el honor explicaba. más grande que Agustín. tiene una gimnasta. Y ella, habiendo tenido en la última Olimpiada ese Sí, honor, priorizó que no podía sí, ejecutar las pruebas al nivel que ella lo quería y y dijo que tomarse no. ese espacio y participar después en lo que fue Viga y quedar Sí, en un bronce y estar contenta sí, se priorizó, por primera vez se priorizó. sí, 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 sí. Y también veía la actitud, ya que nombraste los olímpicos, los juegos, esos, ahora no me acuerdo de qué disciplina De eran, salto, que compartieron el oro, que los dos eran entonces le preguntaron si querían seguir saltando para ver quién de los dos ganaba o lo compartían, y dijeron, no, lo compartimos, y se abrazaron y los dos estaban con, Bueno, son señales que, que me parece que nos están indicando un cambio. mm, Esta conciencia geo de la Tierra, digamos, nativa, está orientando a nuestros propios centros gravitatorios para llegar a un sistema de equilibrio. Lo que pasa que esto es inconsciente, nosotros tenemos que procesar todavía los argumentos y bueno, claro, se nos da los espacios para que nosotros podamos procesar esos argumentos, pero el paradigma global está en un cambio y nosotros estamos contentos con ese cambio, o sea, porque estamos interpretando a estos cambios como parte de las nociones espaciotemporales que tienen que venir como base para que el destino de nuestra especie esté en concordancia con el destino de la Tierra. y eso para ¿Mm? mí, ¿cómo sería?
porque ahora estamos en esta mano para mí y estamos tratando de un poco compartir con las personas, ¿no? Ujú. Que esto hablábamos, te comentamos, Ale, con Guada, de contarles un poquito qué aporte nos hace la LGC, ¿no? Que vos ya nombraste, aunque ya lo dijimos en emisiones anteriores, pero como esta es una Fase. nueva fase en la que estamos acercándonos más a este mí, como contarles un poquito eh, esta perspectiva que vos nos traes, que nos expande tanto, eh, que esta construcción, a ver cómo sería, Guada, Claro, porque por ejemplo lo que recién nombraste es bien técnico. técnico y nativo de lo que venimos haciendo en este proceso de LGC. Pero la persona que quizás está más en sus argumentos no encuentra todavía el, El enlace. la articulación o enlace entre mis argumentos y una estructura espacio-temporal. Es como que Mm. Es una entiende, zancada quizá muy es una grande. zancada muy grande, empieza a entender que pertenece a una especie humana, que en la forma que la vincula a la especie humana quizás es más por lo social, la civilización, entonces tiene muchas diferencias con esa civilización o inconvenientes Mm, o conflictos, pero es como que dice, pero la estructura espacio-temporal, la conciencia geo, yo vengo con un ego. O sea, yo sí. vengo con un ego y ese ego, que puede ser hasta decir el pupo mío, Sí, me hasta a veces está, ni siquiera ego, ¿no? ni Porque siquiera ego, o sea, yo puedo decir, soy como soy, y qué corno toco no, en pero más este, que nada esto de cuál es la perspectiva esta claro, de... a eso mm, Mm. quizás me habría. Y empiezo a escuchar todo esto que me están comentando y me resuena mucho, pero aún no entiendo, porque obviamente a lo largo de estos más de 8 años se fue construyendo mucho en la lógica global convergente, pero no comprendo todavía qué es, porque vamos a decir, es algo que por primera vez se empezó a hablar en la humanidad, porque no claro, lo escuchamos en otro lado, y es original. empezamos a vincular cosas muy profundas de la existencia misma, o sea, porque empezamos a Mm. comprender la existencia. Y eso es un título Enorme, gigante que quizás enorme. lo tenían para ciertos personajes que lo diga cierto personaje de la ciencia. Y Claro. nosotros no estamos solamente hablando de la ciencia, estamos hablando de la conciencia. Entonces, hoy por hoy, agosto 2021, la LGC 13 de agosto. 13 de agosto, la Wow, qué fecha. LGC, la famosa LGC, que es lo que nos da sostén para lo que hicimos en Una mano para el humano y que sigue siendo un sostén para una mano para mí. Para una mano para mí, exactamente. Sigue siendo el sostén. Pero bueno, contarles que esto, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Así, que está en construcción también. Que está relacionado a los fundamentos del universo. Bien. Entonces, el universo se está poniendo en contacto con una parte de nuestra que en la mayoría de los casos es completamente inconsciente Mm, y en el caso del LGC no es tan inconsciente, ujú, porque estamos hablando de respuestas de los atletas que coinciden con lo que ya la estructura en LGC lo advierte, lo ve bien. antes, lo visualiza antes, lo interpreta, lo traduce, lo explica, lo coloca, pero las personas lo ejecutan inconscientemente. Inconscientemente ejecutan ese equilibrio que nosotros estamos hablando, ellos lo practican. Entonces, ¿quién podríamos decir que está más avanzado, el atleta o nosotros que estamos hablando del atleta? Y quizás el atleta está más avanzado porque ya lo está ejecutando a este paradigma y nosotros recién lo estamos explicando. Estas son las grandes paradojas, Mm, Ujú. ¿sí? claro. El punto es que lo que nosotros entendemos como inconsciente, geo, es consciente. Geo tiene como consciente lo que ego tiene como inconsciente. Entonces, el Ujú, aprendizaje del LGC es el ego que aprende de geo.
Entonces se va nutriendo de los fundamentos del universo. ¿Por qué? Porque esa es la escala de la psiquis que le tocó a esa persona. Como a mí no me tocó hacer atletismo, Claro, me toca esto. Entonces voy más lerdo. El atleta lo ejecuta directamente y yo, como vengo a ponerle un lente para entender de qué se trata, voy más rezagado. ¿Sí? El atleta ya lo está ejecutando, pero yo recién estoy construyendo el paradigma porque me estoy conectando con la mente primero. El atleta se conectó con el cuerpo primero claro, y ya lo está ejecutando, pero yo voy más lento. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo un lente? ¿Sí? bien, Porque estoy construyendo lo que el otro tiene automatizado. Entonces claro. puedo leer esas secuencias de su automatismo y entonces así yo construyo mi camino. No Y sé si estuvo bien explicado, pero bueno. no, no, Está pero muy y bueno. cada uno de nosotros también estamos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Porque vamos tomando eh, las situaciones que vamos viviendo en nuestra vida cotidiana y también le ponemos un lente y vamos tratando de, por lo menos los que resonamos y nos interesa generar conciencia con la vida, ¿no? Es decir, con este día a día, que no sea un día a día nada más de transcurrir y de que pase, sino de que esto que me pasa no pase de largo. No parece un juego de palabras, pero que me sirva como un pase para mí, para una expansión, para poder tener una mirada. Si no sé, si viví una situación determinada en mi vida qué sé yo, un traspié, ponerle, o una enfermedad, o lo que sea, que, bueno, a ver, ¿qué me trajo esta situación a mí? ¿O qué puedo leer de algo que yo viví y que por ahí sigo utilizando como excusa para decir, bueno, me siento mal porque tal cosa, ¿no? Porque no sé, porque de chiquita me pasó tal situación y la dejo ahí como una excusa. En vez de eso, bueno, aprovecho toda esta conciencia que yo veo que decimos está desarrollándose y que yo también tengo injerencia desde mí en participar activamente y no que sea solo inconsciente, no poner solo el cuerpo, Ujú. ¿no? Es decir, que soy partícipe, como decía, participo en el juego. No soy atleta, pero bueno, participo en el juego, ¿no? Con mi vida. Y respetar el modo de participación de cada uno que es completamente particular. Claro, Claro. Es que yo lo que rescato de lo que están diciendo ustedes es que la lógica global convergente da recursos para describir cuestiones que quizás en otro momento se nos pasaban por alto o las teníamos eh, en un modo inmaduro o infantil de explicaciones que ahora, hoy por hoy, no nos alcanza. Entonces podemos entender más el hábitat en que estamos presentes, o sea, empezar a entender para después comprender las situaciones que cada uno vivió. Porque primero tengo que entender un montón de factores, de qué se trata la existencia, de qué se trata la realidad, y después lo puedo volcar en comprender en qué está en mí. Entonces, ¿es un espacio que está en construcción? Sí, desde luego, es un espacio que se está construyendo, todas las descripciones eso día a es muy día. importante Es muy marcarlo. importante porque la gente, si no, lo toma como es algo que ya se ha dicho y ya está determinado. No, se está construyendo. Es algo que siempre va a ir agregando nuevos elementos porque la misma realidad es muy amplia. O sea, entonces Mm. eso, ¿cómo se vincula con, como decís, con mí? Es dándome más, si entiendo más el lugar que habito y cómo se está anticipando la LGC a los cambios sociales o los comportamientos de otros de la misma especie, puedo entender y después luego puedo comprender más las situaciones. Entonces, obviamente que la afección no es tanto, es como que me va a hacer este, coherente. Digo, la palabra coherencia es algo que a mí me trajo mucha coherencia cuando empecé todo este proceso. ¿Por qué? Porque podía ponerme en distintos ángulos de una observación de un hecho y a comprenderlo desde como una situación no era solamente leída, bueno, me afectó esto y ya está, o como tengo un problema en el cuerpo y ya está,
sino que tenía más riqueza. Pero si como persona que vivo en este planeta no comprendo el ambiente, obviamente lo voy a sentir siempre muy amenazante y voy a estar muy a la defensiva y voy a quedar igual. Y acá estamos abriendo un nuevo paradigma de que es cooperación. Este atleta está cooperando a que yo comprenda algo más con su acto. Eh, Todos están mostrando algo para que comprenda que está cambiando todo lo que es la Tierra. Y eso a mí me hace sentir más contenida. Digo a mí, por eso, por como es este nuevo ciclo. Claro, a tu mí, a mí me hace sentir contenida el poder autodescubrirme como habitante de este lugar. Yo parto de ser primero habitante, Claro. porque si no entiendo que soy un habitante de este planeta, de este lugar, que estoy en interacción y que este habitante tiene una constitución determinada y que, bueno, así, ¿no? Ir avanzando, entonces sí puedo comprender que Wada, puedo entender, no comprender todavía, pero Ujú. sí entender que a Wada le dé tranquilidad el sentirse contenida, porque se siente contenida por el ambiente. Yo es una construcción para mí. Claro, bueno, eso es mostrar dos ángulos de dos habitantes desde una perspectiva que construye esa relación con el ambiente y otro que la relación con el ambiente la siente más cercana. Claro que ambiente decimos no es solamente el ambiente familiar, el Mm, ambiente de la casa, es el ambiente, un ambiente más grande, claro, sí, ¿no? sí, sí, Que sí, por eso. no es, porque a veces las personas dicen, bueno, porque convengamos que tenemos una audiencia muy amplia. Si bien tenemos muchísimos queridísimos compañeros que son los que nos estaban escribiendo, aunque también nos escribió gente que No está en el no está proceso en el de... proceso, pero que sí estaba extrañando el acompañamiento de la radio, este, bueno, les viene bien la aclaración. Sí, sí, siempre suma, me parece. Y Como que también, no entienden el ambiente como se menciona desde la LGC, ¿no? Eso. claro, entonces podríamos abrir qué es el ambiente para el LGC, ya que estuvimos hablando de lo que es estructura, estamos dando pequeñas pistas. Estas nuevas ediciones se van a ir refinando obviamente mucho más, estamos en un reencuentro, por eso estamos como en una entrada en calor, podemos Estamos decir. en un chequeo así, bueno, vos tiraste que para tu Mi era muy importante eso, entonces por eso, bueno, Claro, vamos con el Mi de Wada por claro. hoy, qué sé yo. Después iremos con el Mi de Ale, o Ujú. con el Mi Bio, bueno, va también ahí, abuelo rasante, va a quedar Bueno, ahí. pues es que todos los mi están en su justa Claro, escala. y también que la invitación es que cada uno busque su mí, ¿no? Claro, Es decir, me parece como interesante esta invitación que queda abierta, por supuesto, para el que la quiera tomar, ¿no? Porque muchas veces toman lo que vos, todo lo que nos explicás y demás, ¿y qué dice Ale de esto? ¿Y qué dice Ale del otro? Y yo a veces cuando me decían esas preguntas, yo decía, ¿y vos qué decís de lo que dice? Porque es como que está esta tendencia de que, bueno, es obvio, es inevitable, decir, wow, mira todo lo que habla. Ay, yo no me había dado cuenta de todo esto que está diciendo Ale y nos queda, ¿viste? Se nos hace así y después cuando vamos a nosotros decimos, ay, y yo qué poquitito que veo, o qué poquitito, ¿no? Y entonces hay como una tendencia a no contenerse y autoentenderse de que lo que veo, veo lo que veo y está muy bien lo que veo. Porque si no parto de lo que veo, no voy a partir de lo que ve Ale, ni de lo que ve Guada, ni de lo que ve Moni, ¿no? Tengo que partir de lo que ve mí. Entonces, me parece que por eso este trueque, ujú, hincapié en insistir con el mí, ¿no? claro, porque si no hay un mi, No hay un tú, y mm, bueno, nos faltan notas. nos Nos faltan faltan notas, notas. exactamente, y la melodía no va a sonar. Y yo pensaba en eso de la melodía también, ¿no? Porque yo soy bastante desafinada. Me cuesta mucho eh, ahora hay un programa en televisión donde cantan y qué sé yo, a Guille le encanta, le gusta mucho la canción y entonces dice, uy, cómo desafino. Y para mí había cantado fenómeno. Dice, no, pero no le pegó en tal nota. Yo, wow, digo, ¿viste? Porque no.
me da la sensación de que yo no lo pesco eso. Pero sí noto si desafina mucho, ponele. Alguien que desafina mucho sí me doy cuenta. Pero cuando es así tan fino, yo me quedo con que la interpretación de la canción fue tan bonita que Mm, no me doy cuenta si desafinó, ¿no? claro. Entonces, y por ahí quizá a veces en esta nota personal, capaz que a veces no me doy cuenta si está sonando realmente la mía, o estoy tratando de que se vaya a un tono que no es el mío, porque me pareció más Mm, bonito, ponele, claro. ¿no? Bueno, me vino ese ejemplo, justo pasó anoche, y entonces, este, nada, ¿no? El tema de que vos le pegues a tu nota, porque es importante que en el conjunto sea escuchada, Ujú, porque hay una escucha de ese conjunto que somos cada uno de nosotros, ¿no? sí. Y la nota que cada uno, que no quiere decir que sea una sola, ¿no? Pero bueno, este, Que el registro de la falla, claro, Ujú. de que si le pegó a la nota o no la pegó, claro, no lo tenés. es, Mientras que otro oído registra la falla, exactamente. ¿no? Bueno, también es un terreno para mí distinto. Mi forma de conectarme con las notas es completamente no musical. Claro, Claro, No es musical, sino que tengo un tratamiento de las palabras, de las letras completamente distinto. Pero no son las necesidades de la gente, son lo que necesita la realidad para poder conectarse conmigo, para poder transferirme su información que para mí es formación. Entonces, es una educación que recibo a través de esos instrumentos, pero no son musicales, ¿sí? no, para Sino nada. donde luego se apoyará la música, pero eso es después. En mi caso, mi conexión con las notas es distinta, ujú, ¿sí? Y no puedo compartirla porque como no es nativa mía, yo soy una receptora de esto, no una emisora de esto. claro, Yo dependo de, de este esquema que yo nombro o describo, ¿sí? Porque a través de esa vía me viene la comprensión de una escala que está muy lejos de la escala social, pero que me permite poder comprender el futuro de la escala social, que no es el presente y que tampoco es el pasado. Es como, gracias a un pasado que es peor, geofunda un futuro que es mejor. ¿Por qué? Porque puede interpretar nuestros errores para eh, modular mejor su asistencia a nosotros en el futuro. Bueno, Entonces, eso es un poquito la mejor manera que hoy por hoy tengo de explicar esto, ¿no? es que bueno, justamente el desarrollo que hiciste con el EGC fue darnos esa descripción de cómo vos receptás para que otros puedan comprender técnicamente ese lenguaje y ese Mm, código que Porque está, es un es código, un claro que código, sí, o es un sea, código. que bueno, pasa mucho con cuando la gente programa algo, no es Mm, que está diseñando el lenguaje con que programa, está usando el claro, código que ya está establecido. claro, exactamente, exactamente, porque vemos que ese código hace que las palabras cobren un sentido completamente más amplificado que el que nosotros usamos en el pasado. Claro. Y la sociedad, por ejemplo, o una parte, obviamente nosotros, somos usuarios del producto de lo que está usando ese programador. Programa una página y yo uso la página. Entonces, hay distintas Escalas, maneras, sí. escalas o roles Ujú, pero estamos todos conectados, o sea, está tan ujú. conectado que el que desarrolló el lenguaje como el que programa con ese lenguaje y el que usa Un la página producto. o producto. Ujú, Y eso es lo que en otra forma estábamos describiendo del atleta o claro. del gimnasta. El gimnasta está siendo el usuario de esa página, nosotros estamos describiendo cómo está programada esa página
Claro. Y la realidad fue la que desarrolló el lenguaje de esa página. Son tres cosas. ¿Qué pasa con el EGC? Está en el medio de entender el desarrollo de un lenguaje y el usuario de ese lenguaje. Entonces, esa fue la invitación que dio Ale a partir de esos famosos videos de empezar a comprender Ujú. ese nexo entre lo que la realidad está hablando y nosotros estamos usando, ejecutando, Sí, como viviendo usuarios. como usuarios. No dejamos de ser usuarios, pero estamos siendo un usuario que está entendiendo ese lenguaje de la realidad. claro. Que en tu caso, por ejemplo, como lo que nombrabas de la música, no dejas de ser el escucha de esa linda canción, pero estás comprendiendo de cómo está compuesta esa canción, que tiene escalas, que tiene notas, que esa cantante está subiendo y bajando. Claro, que digo que yo lo que no caso eso. Bueno, Pero yo me quedo con que la canción es linda porque me cuesta, no tengo oído afinado, digamos, claro, ponele. Pero a lo que yo hacía referencia era que en el caso de que la importancia de este mí, de que cuando yo a veces lo puedo pasar a mí, también mi nota suena de una determinada manera y que porque por ahí me parece más bonita otra, entonces ya no está sonando mi, sino que estoy tratando de que suene de otra manera. Y entonces claro. ahí se pierde como tiene que sonar la mía, porque para algo está, digamos, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, que veía esa a veces distorsión que se proporciona que por esta cosa de admiración que a veces uno siente. Claro, que se corre de escena. Exactamente. Bien. Que- Que que- eso también puede pasar en estos tres ejemplos que daba yo, por ejemplo, de usuario, el que programa y el que escucha el lenguaje, desarrolla el lenguaje, que como usuario, digamos, otro usa mejor el programa, otro usa mejor las cosas, entonces ahí puede me pasar. corro. O sea, Desarrollo de usuario, desarrollo de programador, desarrollo de desarrollador de lenguaje. ujú, Son cosas distintas. son distintas y que cada una está, como dice Ujú. Moni, muy adecuada, pero lo que primero hay que recuperar, que creo que yo lo que le leo que está apuntando, es primero a ese mí. O sea, Exacto. si yo no tengo lo que nosotros llamamos muchas veces autorreferencia, obviamente que se me va a confundir porque no voy a saber ni las notas, ni preferencia, o sea, que algo que me parece fundamental, no solamente en el desarrollo de la LGC, sino en el desarrollo de la existencia de uno, es reconocerse primero, o sea, tener esa conciencia de uno mismo. Mm. Que eso obviamente es un espacio en construcción, pero si yo estoy solamente en la referencia de lo que hagan los demás, es muy raro que conecte con mis preguntas, como vos decías. Claro, Mm. claro. Y sí, porque si no es como que no tenés el suelo donde estás pisando, no lo reconociste. Entonces, todo sí, yo me quiero actualizar, yo quiero decir, pero para poder llegar a un proceso de actualización, primero hay que tener una base estable. Exactamente. La que puede tomar la actualización es la base estable. Claro, Y la base estable es mi primera conexión con mi aspecto particular. Para mi Claro, aspecto particular, ¿está puro o está contaminado con el aspecto particular de tanta gente que me influyó? Bueno, claro, este es el punto de encontrarse uno mismo, como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? claro. Sí, a veces sí. Si yo estoy enfocado en la aguja, la encuentro, pero si yo estoy enfocado en el pajar, muy difícil que encuentre la Ujú, aguja. ujú, ujú. exactamente. Bueno, esa es la construcción primaria, que podemos decir, que es ese aspecto particular, que bueno, obviamente no sucede solamente en el ser humano, en todo Ujú. lo que existe, pero para no irnos lejos, No nos vayamos lejos este, porque si se van lejos yo volvemos, las voy a traer para volvemos acá. al mí, o sea que es muy importante que este, uno tenga un ancla. No sé, nosotros Ujú. trabajamos esos 40 capítulos con la psiquis con uno, con los demás y con la realidad. Eso Ujú. quedó lejos, como me señala Moni, porque no la pueden ver. Pero hay que tener una vinculación con uno. O sea, es inexorable. Y yo creo que todos la tenemos. O sea, todos tenemos esa conexión con uno mismo. Pero como vos decís, si le pongo atención a la paja, a lo que es
externo mío, mucho más que a lo que es nativo mío, puedo tener ese filtro sucio, esa distorsión. Me alejo. Y entendiendo paja como lo que cubre en estéreo a lo que contiene. Claro. No es peyorativo, No, no, porque es no. un continente y hay un contenido, Claro. ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando yo estoy en el contexto con los demás, yo no me comunico con una capa muy externa del otro. Claro, No me comunico con la esencia del otro. claro, No claro. tengo llegada a la esencia, yo tengo llegada a la superficie del otro porque Claro. no lo conozco, es un desconocido. Ujú. Entonces, en este sentido, sí, mi enfoque está puesto en la superficialidad de mis apariencias, lo que recibo a primera Sí, de vista, primera ¿no? impresión. Voy a estar muy confundido. Entonces, ahí va donde me muevo por cohesión. Si todos van para allá, yo también, ¿no? Entonces, no sé para qué voy para allá, pero como todos van para allá, yo también me prendo para no estar solo, para que, bueno, ya que va alguien que yo conozco, lo acompaño. En fin, cuando yo tomo un camino que no está emprendido desde mí, sino desde los demás, ¿sí? Entonces, es importante que yo sepa eso, que mi manera de moverme es para sentirme acompañado. Entonces, yo ya sé que mi modalidad es a través del contexto. No está ni bien ni mal, pero simplemente adquiero un píxel más de comprensión de cómo proceso la realidad, Exacto. ¿sí? Entonces, si yo tengo que hablar de mí, Alejandra, de mí, no me pasa eso. Yo me siento mucho más contenida por la realidad, ¿sí? Que por los demás, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque el nivel de profundidad que me inspira la realidad es mucho mayor. Yo me tengo que encontrar con la gente y tengo que hablar de cosas muy efímeras, ¿no? Y que a mí me dejan un gran vacío. Entonces, si yo tengo que hablar desde mí, y yo con la realidad me llevo mucho mejor porque puedo ir a la profundidad de mis preguntas. Claro. Con la gente no puedo ir a las profundidades de mis preguntas porque es demasiada profundidad. Entonces, esta es mi realidad. Y no tiene que el otro copiar y pegar, porque tiene que ubicarse donde está el otro. Cada uno tiene una escala de mí. Y lo más importante es que le empiece a respetar y le empiece a secuenciar Eso es fundamental. para saber Ujú. que todos finalmente estamos contenidos por la realidad, pero unos más inconscientemente y otros más conscientemente, Claro. ¿sí? Entonces, unos tienen una pregunta abierta y otros tienen una pregunta cerrada que genera un magnetismo, y entonces Geo se ocupa. Geo se ocupa ¿Qué es de tener una pregunta cerrada? cerrada, no tiene pregunta abierta. Ah, no tiene pregunta. Claro, Ajá. ¿sí? No, La no, pregunta pensé que está, una pregunta la cerrada pregunta está era una pregunta cerrada. íntima que no. Sí, está cerrada porque no la lee el humano, la lee el geo, Ajá. que contiene al humano. Entonces, Ok. Es como si fuera la parte Geo interna. lo conduce porque Ego no tiene preguntas. Ujú. Ego no tiene pregunta, entonces la pregunta de Geo la gestiona Geo, punto, ya está. Ahora, cuando Ego tiene pregunta, Geo dice, bueno, vamos a atender a este Ego que pregunta y empieza una relación con ese Ego, Ujú. de transferencia, Ujú. ¿sí? Porque le interesó la realidad. Pero hay muchos Le, que le, nos. le interesó la realidad no Ujú. social, ¿me Ujú. comprendes? Sí, sí, Porque una sí. cosa es la realidad y otra cosa es la realidad social. Son cosas distintas, Sí, sí, sí. que de Bueno, pronto nunca se abrió la diferencia de eso. Pero la realidad social es muy ceñida, muy muy acotada, acotada. ¿sí? En cambio, eh, cuando vamos a hablar de la realidad real, es mucho más amplio y da para mucha profundización. Pero la escala social tiene esas preguntas cerradas de momento. Entonces, a mí me quedan muchas vacantes. Entonces, termino tramitando mi vínculo con la realidad de manera directa. Entonces, como hago eso, después tengo algo para aportar al ámbito social. Ujú. Claro, claro.
eso me quedaba pensando, porque hay muchas personas, yo soy una de ellas, que con determinadas personas sí me siento realmente contenida. Siento como un intercambio muy rico, muy profundo, en el que hay escucha de la otra parte hacia mí. Bueno, por ejemplo, con ustedes o Ujú. con algún otro. No son muchas las personas, pero sí lo son. Y me pasa con mi hija, por ejemplo, y a ella le pasa conmigo. Es decir, yo he desarrollado una capacidad de acompañamiento al otro mucho más grande que la de hacia mí misma. Por eso este retorno de hacia mí, ¿no? Es decir, como que yo pude durante mucho tiempo hacer acompañamiento muy profundo con otra persona y de hecho muy buscado también, porque bueno, porque no siempre tenés esa posibilidad de que otro te Te ofrezca ofrezca un espacio Ujú. para comprenderte. Exacto, sí, sí, Bueno, ese es un mí volcado hacia los demás. claro, Claro, Está. Es importante, pues es un dato importante para nosotros saber cómo funcionamos. claro. claro, Yo mismo, que soy medio como entre las dos un híbrido, hubo una, porque sí, porque me vuelco mucho a la realidad, me contiene mucho la realidad, pero hubo instancias que me volqué hacia los demás y mismo siempre lo describí que yo tomé, la relación con Moni se construyó a partir de que yo veía que mis contenidos de vida como eran muy distintos al contexto que yo tenía como amistades, como pareja, y no lo podía resolver en la vinculación directa, tuve que tomar un espacio con otro, no yo, que en este caso es Moni, y que Moni acompañara mucho de o sea, no lo tomaba como que ella me resolviera a mí, sino como que me daba un lugar a donde yo podía expresar y autoobservarme. Entonces me dio herramientas para tratar hacia con los demás y esas herramientas me ayudaron un montón. Entonces tenía aprovechamiento con la realidad, porque eso es algo que siempre me contuvo la realidad, y aprovechamiento de empezar a comprender cómo era el mundo con los demás. Claro. Entonces, mis contenidos, y recalco los contenidos, porque los contenidos eran los argumentos que me llevaron este, eran los que estaban en conflicto. Pero cuando le di atención a esos contenidos, en un espacio donde yo podía reflexionar, que me parece muy importante la reflexión, porque es lo que vos decís, es ese píxel más de conciencia, es ir más lento. O sea, un espacio de reflexión me hace ir más lento a mirar un hecho. Entonces, eso es lo que me otorgó Moni. Y lo que me otorgó Ale fue el código que le habla a la realidad. Digo, a mí también me conecta con la realidad, me hace entender. Entonces, de los dos mundos, de dos receptores, a mí me nutrieron, y, pero no saqué nunca el pie que hay una construcción conmigo. claro, O sea, nunca tuve conflicto Mm, de que claro, conmigo hay una relación desde que existo. O sea, eso ese nunca, mí a ese mí, fue, el mí a mí siempre estuvo muy presente. El mí a qué mí bárbaro. con la realidad, el mí a Mm, mí con los demás. Cuando requiero situarme con los demás, busqué un espacio. Bien, me lo otorgó Moni, porque Moni se especializó en eso, en poder construir esa presencia. Y a mí me nutrió un montón. Cuando eso estuvo satisfecho en mi límite, dije, bueno, ya está, desarrollé un alcance. La LGC construyó, bueno, yo la realidad me viene inconsciente, porque me venía nativo entender la realidad. Pero hay algo más, desarrollo que tiene un lenguaje la realidad. Bueno, Ale. Entonces, por eso digo, en ese caso, soy resultante muchas veces de mi proceso mm. por el aporte de Ale, por el aporte de Moni y claro, por el aporte de Guada, no la descarto. Ahora, qué, qué, Y qué, del todo, qué claro. impresionante cómo el desarrollo de este primer programa está usando los recursos fundados en la primera temporada. exacto. Porque en definitiva se termina eh, poniendo en evidencia que el mí de Alejandra tiene una orientación de preferencia. Ujú. El mí de Moni tiene una orientación de preferencia y el mí de Wada tiene una orientación de preferencia
Y combinamos esas preferencias y lo que hacemos es mejorar todos los Todos, ámbitos, mejoramos todas. conmigo mismo, con los demás y con la realidad. Exacto. Y sí, porque a mí ustedes me enseñan esa parte que a mí me faltaba, porque tenía tanta volcar hacia afuera, hacia el otro, muy bien construido, pero bueno, ahora ese volcarse hacia mí fue, bueno, me está llevando mis cuadros y hacia la realidad también, que es, bueno, esa, como decimos, ¿no? A mi paso. Claro, Y yo, bueno, agradecida de este espacio, de esta posibilidad de compartirle a las personas que escuchen esto, porque en definitiva no hacemos más que compartir nuestro propio proceso. Claro, Les mm, estamos contando acerca de nosotros. sí, sí. Así que bueno, no, es fantástico porque, por ejemplo, Moni, lo que yo admiro de ella, por ejemplo, es que pudo, a ver, yo como, aparte estudié profe de educación física dentro de una de las materias de natación. Yo en natación me costó muy meritoriamente aprender a nadar porque tenía mucho miedo a la profundidad. Paradójico, pero bueno, porque me meto en las profundidades de mi inconsciente, pero claro, no bueno, la del agua. el agua es otra historia. Es otra historia. Este, pero yo, por ejemplo, como profe, puedo enseñar, como comprendo esa falla, de ese miedo que emerge, puedo enseñar muy bien nadar. Aunque a mí meritoriamente lo tenga que construir. Moni puede enseñar muy bien a la construcción de los demás cómo conectarse con uno mismo. Porque Pero ella, para ella le fue ciego, o sea, Sí, lo desarrolló hacia una dirección y ahora lo desarrolla, lo apropia hacia otra. Y creo que todos, en cierta forma, hacemos lo mismo. hacemos lo mismo y podemos brindar, porque muchas veces el lema de la perfección hace como que no, si sos profe, tenés que ser un excelente nadador. Y no, justamente porque conozco los defectos de la natación, puedo Claro, vincularme con ellos sí. y generar una construcción mejor. Ujú, Lo mismo vos, Ale, en el sentido, como conoces tus defectos, pudiste desarrollarte de una manera de poner una escucha, obviamente, mucho más amplia hacia la realidad. Entonces, Ujú. a partir de los defectos claro. construimos. El punto es que los defectos de mí, la realidad los utiliza virtuosamente. Exactamente. Y este es el punto, que si nosotros conocemos el lenguaje de la realidad, podemos hacer una interfase de aprovechamiento que no es propia del sujeto, sino que es una transferencia de la realidad al sujeto. Entonces, ¿qué descubrimos? Y esto es una de las cosas que en un evento salió como corolario, es no somos tan dueños ni del defecto ni de la virtud, Claro. son todas transferencias de la realidad que nos operan inconsciente o conscientemente, pero en la medida que nosotros volvemos consciente podemos empezar a participar en la regulación. Y cuando participamos en la regulación, ¿qué pasa? Vamos poniendo, ordenando caos, que son partículas, adentro de un sistema atómico, y entonces nuestro modelo del mundo se incrementa. Pero bueno, todo eso tiene que ver con poder interactuar con estas tres etapas tan elementales y básicas, que es la relación conmigo mismo, con los demás y Y con con la la realidad. realidad, ¿no? O sea que en la medida que no desprecie a ninguna de estas tres instancias, las tres van a mejorar. Y las tres pueden mejorar solamente, ¿saben por qué? Porque las tres fueron peores. Claro. Claro. Así que bueno, qué lindo, qué linda conclusión para la emisión del día de hoy. Totalmente, Así, totalmente. Así que no. hermosa, Además que bueno, muy íntima, es lo muy que muy íntima, que era íntima la porque cada idea. uno contó su mí, Mm. que su mí fue muy caótico y que está siendo secuenciado más ordenadamente, vamos a decir. Ponle Pongámosle que de así es, poquito. así que bueno, chicas, gracias. Yo para que no se haga demasiado extenso me parece que está muy bien para el día de hoy y Ujú. porque nos llega el horario
también Claro. Bueno, de despedirnos por el día de hoy nos por esta emisión despedimos. nueva. Agradecida de compartir con ustedes, agradecida de volver a compartir con la audiencia. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.